del doctor Carlos Escliar. La plática lleva por nombre Pedagogía de la vulnerabilidad, repensar la educación desde la diversidad. Qué soledad, ¿verdad? Bueno, para mitigar mi soledad, les voy a preguntar a cada uno a su nombre, su fecha de nacimiento, dónde trabajan, cómo se han formado, y a partir de ahí empezamos, ¿eh? Me quedarán 3 minutitos al final para comentar lo que quiero comentarles. Miren, es un privilegio para mí estar con ustedes, estar entre ustedes. Les cuento y les confieso que cuando recibí la invitación dudé de si era conmigo el asunto. Siempre lo hago. ¿Están seguros? ¿Es conmigo? ¿Es con mi apellido? ¿Con mi nombre? Sí. Y esto es porque cuando era muy joven, estoy hablando del siglo pasado, llegué a una universidad brasilera y ya me creía yo un gran investigador, un gran intelectual, etc. Y fui invitado a un congreso de literatura y educación muy conocido en el Brasil. Y cuando llego de la mano de la profesora que me había invitado, veo un gran cartel en la universidad que decía: bienvenido, Escliar. Y yo la miré a la profesora y le digo: muchas gracias, pero mi apellido es con K, no es con C. Y ella me dice: no es para usted, es para Moacir Escliar, un gran novelista brasilero que llegaba tras mí. A partir de ese momento yo aprendí una cierta forma de ubicuidad, o de austeridad, o de honestidad. Por eso cada vez que me invitan pregunto por las dudas si no es que han invitado al otro Escliar, que por suerte ya falleció. Y por lo tanto yo tengo la opción ahora de entender que es conmigo. Dicho esto, estaba yo muy feliz de comenzar y de estar aquí entre ustedes, pero ayer por la noche tuve varias pesadillas. La primera era ver rostros completamente despreciativos a mi trabajo. Luego había un tiroteo en el medio del público. ¿Qué le voy a hacer? Y luego alguien me decía: pero profesor, al final usted no dice nada. Y yo le decía: pero denme tiempo, por favor, denme tiempo. Y lo primero que veo aquí es que ya he perdido 7 minutos de mi exposición. Y ahora, hablando en serio, desde que me invitaron, le he dado vueltas todo el tiempo a decir o a pensar: ¿qué tengo yo para contarles? ¿Qué tengo yo para contarles que no haya ya contado, que no haya ya escrito, que no haya ya pensado? Y tenía delante de mí 3 opciones. Una: llego aquí, les cuento lo que ya sé, lo que ya he sabido, lo que ya he pensado, y me retiro sin más. Opción 2: comparto con ustedes lo que todavía no sé, lo que está en estado de duda, de pregunta, lo que necesita todavía ser conversado. Opción 3: me arriesgo a compartir mi más absoluta ignorancia, mis indecisiones, y ustedes lo que van a escuchar hoy es una mezcla de las 3 posibilidades. Algo poco de lo que ya sé. Eso va a ser la primera parte. Y para que tengan una idea, no creo que dure más de 30 segundos. Lo que ya sé, lo que ya tengo, lo que ya he escrito. Pero luego quiero transitar con ustedes algo para mí fundamental, que es el oficio narrativo, una de las imágenes más bellas, más potentes de lo que es nuestra tarea como educadoras y educadores: la narración.
no como género de la lengua, y ya me entenderán de por qué voy a contarles historias. Historias que he escuchado, historias que están dentro de mí, porque contar algo puede que nos lleve a ser obsesivos con qué queremos contar, independientemente de quiénes sean los que escuchen. Eso lo hacen muy bien los narradores cinematográficos, literarios, dramaturgos. Pero nosotros somos educadores y por lo tanto no nos interesa solo qué tenemos para contar. Nos interesa sobre todo a quién le estamos contando. Contar no es solo qué, sino a quién. Y en ese pequeño desplazamiento de lo narrativo pasamos del género estructural de la lengua que contamos a un género que llamamos de la alteridad. Contamos algo a alguien, pero ese alguien nos genera un efecto de escucha que muchas veces nos hace cambiar las formas del qué queremos decir. No somos soberanos en las formas de narrar. Sí en qué queremos contar matemáticas, queremos contar historia, queremos contar geografía, queremos contar arte, pero ¿a quién? ¿A quién? El sistema educativo nos afecta en los niveles diferentes porque no es lo mismo contar historia a unos niños, a unas niñas de 3, 4 años que contárselo a los jóvenes. Pero aún todavía no es solo contar algo a alguien, sino también que cuando le cuento algo a alguien, quiero contar con ese alguien. No solo cuento algo a alguien, sino que además quiero contar contigo y quiero que cuentes conmigo. Contar unos a los otros, contar unos con los otros. Y ahí estamos en un género profundamente ético. ¿Contamos unos con otros o solo contamos algo a alguien? Y aún queda un borde más para pensar, contar quiénes somos. No solo te cuento algo, no solo pienso que estás escuchando, no solo contamos unos con los otros, sino que terminamos por entender el género comunitario de la narración, que es a donde la educación más tiene que perfilarse, recuperar la narración comunitaria. A eso quiero dedicarme hoy, y para que quede claro voy a marcar los espacios. Allí donde estás tú vamos a hacer una breve introducción conceptual, pero luego me voy a ir a contar una historia y luego me iré a contar otra y luego me iré a contar otra y luego me iré. Necesito un pequeño consenso teórico, conceptual, sobre algunas palabras trascendentales de nuestro trabajo narrativo. La palabra que aparece aquí es la palabra vulnerabilidad, pero yo necesito comenzar por algo anterior a la vulnerabilidad, que es la palabra fragilidad. Aparece allí una idea de la fragilidad que es totalmente distinta a la idea de vulnerabilidad y que se expresa de la siguiente manera. Todas y todos, independientemente de nuestra experiencia, independientemente de nuestra vida biográfica, somos frágiles para aprender las cosas importantes de la vida. Todos y todas. De hecho, decir
que las cosas importantes de la vida, que es aprender a vivir, aprender a amar, aprender el desamor, aprender la amistad, aprender la política, aprender el límite, aprender la contingencia, aprender la finitud, en eso consiste nuestra condición inicial que compartimos todos y todas y que es lo común, la fragilidad. Hasta tal punto es así que quiero agregarle dos sentidos a esta idea de la fragilidad. Uno, el filósofo Gilles Deleuze dijo alguna vez que la fragilidad es el encanto individual. Fíjense ustedes qué idea tan extraña y al mismo tiempo tan misteriosa para hurgar en ella. Cuando alguien muestra su fragilidad, ahí está su encanto. Nos encantamos por lo frágiles que somos. No nos encantamos por las apariencias soberbias de completamiento, de totalidad, sino justamente por nuestras formas de dudar, nuestras formas de preguntar, nuestras formas incluso de hesitar, nuestras formas de no saber. Y le agrego a esta idea de la fragilidad el hecho que las verdaderas relaciones en este mundo se constituyen a partir de la confesión de las mutuas fragilidades. Solo cuando nos confesamos lo que no podemos, lo que no sabemos, lo que no tenemos, lo que no entendemos, es que podemos construir relaciones duraderas, relaciones sinceras, honestas, de igualdad. Así se construyen las amistades, la fraternidad, pero así también se construye la relación esencial de lo educativo. Comenzamos por aquello que nos iguala, y eso que nos iguala es la mutua fragilidad. Porque lo que no sabemos, lo que no podemos, lo que no tenemos, es la materia con la que se constituye nuestra voluntad de saber, nuestra voluntad de conocer, nuestra voluntad de preguntar, nuestra voluntad de cuestionar, nuestra voluntad de dudar. Dicho esto, entenderán por qué no quiero confundir la fragilidad con la vulnerabilidad, ni con la exclusión, ni con la marginación. Y vamos a proceder entonces a separar claramente lo que llamamos la vulnerabilidad como condición y la vulnerabilidad como situación. A mí me parece, y lo pueden leer, está allí, que cuando pensamos que alguien tiene una condición vulnerable, estamos al borde de lo inexorable, de lo que creemos que ya no se puede cambiar. Hemos entendido y malinterpretado a muchos grupos, a muchos individuos, a muchas comunidades cuya vulnerabilidad, confundida con la fragilidad de algunos, pero no de todos, es entendida como una condición inalterable. Y educar es ir contra lo inexorable. Educar es justamente conmover esa idea de que hay vulnerabilidad como condición y que esa condición no puede ser modificada, no puede ser alterada. Yo prefiero no por una razón personal, sino por la vida de experiencia, por los testimonios, por las historias de vida que he escuchado a lo largo de mi vida, pensar que es verdad que hay una vulnerabilidad como situación y no como condición. Prefiero pensar que esas condiciones pueden alterarse, que para eso estamos, ¿verdad? Que todo este sacrificio que están haciendo ustedes, que toda esta organización gigantesca tiene que ver con que no creemos en que la vulnerabilidad es una condición inalterable, sino que es una situación
que debe ser prioritariamente alterable, modificable. Tienen ustedes aquí como una primera partícula de la idea de lo educativo. Educar es no pensar que la vulnerabilidad es una condición que no va a cambiar jamás. Porque si pensamos de verdad eso y lo naturalizamos, ¿para qué estamos? Es como decir, miren, así como ha nacido alguien, ya no podrá torcer su rumbo. Buena parte de las prácticas educativas y pedagógicas a lo largo de la historia han confundido los modos del nacer con los modos del destino. Yo voy a dejar aquí este claroscuro teórico para entonces proceder a contarles algo a ustedes, para contar con ustedes y saber quiénes somos. Y lo que voy a hacer es ponerme aquí. Creo que ya estaba aquí, ¿verdad? Era para no molestarte. Hace 18 meses, algo en nuestro país cambió profundamente. Todos los años elijo un lugar público en el cual inaugurar el año académico en mi país. Ese año elegí conscientemente una ciudad muy representativa de algo que nos pasa, que es la violencia, el poco horizonte, el panorama desolador, los tiroteos de verdad, no los de mi pesadilla, los jóvenes que no saben para dónde ir, los adultos que prometen, pero ellos mismos tampoco hacen lo que dicen que tienen que hacer los otros. Escuchen esta idea, porque es una pregunta honesta. Vamos a pasar buena parte de nuestra vida discutiendo cómo son las nuevas generaciones. Y vamos a decir, por ejemplo, hay que ver cómo son los jóvenes, ¿no? Hay que ver cómo son los chicos y las chicas, ya no leen, ya no estudian. Y siempre hago la misma pregunta, disculpen, ¿y nosotros? ¿Y nosotras? ¿Somos acaso quienes hacemos lo que decimos que queremos o deseamos que hagan las nuevas generaciones? No me pidan que lo repita porque ya no lo voy a poder volver a repetir. Es un trabalengua, un rompecabezas de difícil armado, pero la pregunta no es hacia la nueva generación, la pregunta es hacia nosotros. ¿Por qué? Por la simple razón que nosotros hemos asumido la responsabilidad de educar. Entonces, cuando decimos que los resultados de las pruebas no funcionan, la pregunta puede ser, claro, estos chicos, estas chicas. Sin embargo, la pregunta es, ¿y nosotros? Somos esos lectores que decimos que queremos que las nuevas generaciones sean lectores. Somos nosotros, ostentamos un pensamiento crítico tal que es lo que queremos que los chicos. Y muchas veces la respuesta es ambivalente. Lo somos individualmente, pero mi pregunta siempre es colectiva. Las preguntas en educación no se dirigen a un maestro o a una maestra, se dirigen a un colectivo. Porque si no les va a pasar lo que me pasó a mí cuando me mandaron en primaria a tercero B en vez de a tercero A y me tocó un maestro que no leía. Y por lo tanto, como él no leía, nosotros tampoco leíamos. En cambio, los de tercero A, que tenían una maestra que leía, bueno, leían todo el tiempo. Y digo, ¿cómo puede ser que esto dependa del azar, de lo que te toque como maestra o maestro? No, es un sistema. Y es un sistema colectivo. Enseguida me voy a dirigir a ello y vuelvo a la historia. O sea que vuelvo aquí, ¿verdad? Este era el lugar.
les planteo a los maestros y maestras en esa inauguración del año académico la siguiente conversación. ¿Podemos conversar? Y recordé la diferencia que había entre Sócrates y los sofistas. Y perdonen que use algo de filosofía, pero es para aparentar nada más. Sócrates decía que había que buscar cooperativamente la verdad y que eso era conversar. Buscar cooperativamente la verdad, las verdades, qué sé yo qué quiere decir verdad, pero buscar cooperativamente. No es tu verdad o mi verdad, es la búsqueda cooperativa. Los sofistas que decían, no se trata de eso, se trata de tener razón. Pues miren, yo no quiero tener razón. Esto ha vuelto el mundo un mundo disparatado, agrietado, violento, donde cada una quiere tener razón, pero no quiere conversar. Y las redes sociales se han convertido también, en buena medida, en esa expresión milenaria que nos viene desde el mundo griego, donde la gente, en vez de querer conversar, quiere tener razón. Los hospicios se han desmantelado, hay desmanicomialización en el mundo y sin embargo estamos todos locos. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo razón. Con esas expresiones del tipo afirmo algo y pongo la palabra fin al final para que no siga la conversación. No estamos conversando. Y la educación es un motivo de conversación político, familiar, colectivo, comunitario. Vuelvo al relato y perdonen que haga tantos paréntesis. En ese encuentro con los maestros la conversación fue imposible. No podíamos conversar. Cada uno quería tener su razón, su porción de razón y retirarse con satisfacción a su mundo. Me fui completamente decepcionado de mí, de todos. Y cuando llegó al final del salón, noto que me estaban esperando unos jóvenes ya un poquito avejentados. De esos jóvenes que nunca terminan la secundaria. De esos jóvenes que permanecen en el sistema porque el sistema le quiere dar oportunidades para que acaben de una buena vez. Vete de aquí, por favor. Y cuando me acerco a los jóvenes, de la peor manera que me puedo acercar yo a un joven, que es diciéndole qué tal, cómo estás, como si yo fuera joven también, y buscando cierta complicidad, me miraron con un desprecio, como diciendo, ¿y este tipo qué quiere? Y les digo, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esto que pasó aquí? Y aquí viene el meollo de este relato. Tal vez banal, tal vez poco interesante para ustedes, y sin embargo a mí me modificó profundamente la esencia formativa, porque uno me mira y me dice, pues se ve que usted nació bien. ¿Escucharon? Se ve que usted nació bien. Yo me quedé así, como diciendo, ¿qué sabrás? E inmediatamente me dice, y que tuvo una vida larga. Ahí ya no me gustó tanto, ¿verdad? Porque me hizo pensar que yo era una larga vida como las leches, digamos, esa idea de larga vida. Pero estas dos frases, se ve que usted nació bien y se ve que usted ha tenido una larga vida. Y a mí lo único que se me ocurrió decir es, ¿y usted? Me miró y diciendo, ¿no es obvio que yo no he nacido bien y que no voy a tener una larga vida? ¿No es obvio? ¿No se da cuenta usted, profesor, catedrático y todas esas tonterías? De que yo no nací bien, de que nosotros no nacimos bien, de que más de la mitad de la población en América Latina no nace bien. Y ahora, claro, ¿qué es esto de nacer bien? Porque lo empecé a comprender a partir de esta pequeña historia. Lo que me estaban diciendo en primer lugar es,
Aquí el mundo se divide entre los que han nacido bien y los que no han nacido bien. Esto parece un juego de azar. Si nazco mal, ¿el resultado cuál es? Primero, no me dan la bienvenida al mundo. Piensen ustedes qué significa nacer y no ser bienvenido. Pero quiero dar un paso más adelante porque es evidente que con nacer no alcanza. Y es evidente que la educación considera el nacimiento un comienzo que necesita continuación. Si nace y muere, evidentemente no hay proceso educativo. Necesitamos una vida medianamente larga, aunque estos chicos me dirán, lo nuestro es matar o morir, lo nuestro se acaba enseguida, no podemos esperar vuestras promesas, no podemos esperar que nos prometan los derechos, la igualdad, la justicia, la equidad, porque a nosotros la vida se nos juega aquí y ahora. No somos bienvenidos al mundo, nadie nos da la bienvenida. Nacer no es suficiente, necesitamos algo más. Y ese algo más, a mi modo de ver, es lo que hacemos nosotros. A veces muy tardíamente. Damos la bienvenida mucho tiempo después. Pero casi yo les diría, ¿quieren hablar de verdad, de igualdad, de inclusión? ¿Quieren hablar de verdad de eso? Pues demos la bienvenida. Nadie puede sentirse incluido ni igual a otros si no damos la bienvenida. ¿Y qué es dar la bienvenida? Es gesto, es palabra, es planificación, es darte la bienvenida. Bienvenido al mundo. Ninguna vida puede empezar mal venido al mundo. Y estos chicos lo saben mejor que nosotros. Y les voy a contar el final de esta rara conversación que luego siguió a través de un grupo de WhatsApp, que lamentablemente con el paso del tiempo fue perdiendo miembros. Porque de verdad matar y morir no es una metáfora. Y la última pregunta desencadenó en mí toda una serie de reflexiones. Profe, usted que nació bien. Profe, usted que tiene una larga vida, ¿no tendría una pedagogía como para nosotros? ¿Entienden? En vez de decir cuál es esa pedagogía de larga duración para bien nacidos, no tiene una pedagogía para nosotros que somos mal nacidos y que no vamos a tener una larga vida. Y ahí yo entendí cuánto de tantas cosas que había hablado en el pasado sobre el presente, la presentificación, el sentido del presente en el tironeo educativo entre el pasado y el futuro, era lo esencial, que el único lugar y tiempo de la educación es el presente con sentido. Lean ustedes o escuchen con sentido, ¿no? Consensuado y que tenga un sentido trascendental. Pero aquí y ahora, no me prometas más toda una serie de procesos y que ya llegará la igualdad algún día. Y que ya verás dentro de 20 años lo bien que te ha hecho, porque esa es una promesa moral. Y nuestro campo no es el de la promesa moral, es el de la acción ética. Y quiero que quede claro, no es épica en el sentido de que uno está diciendo hay que tener gestos desmesurados para dar la bienvenida. No, te doy la bienvenida. Este es tu lugar, porque además este es un lugar público que no es de nadie, no es de nadie en particular, es de cada una, cada uno, pero no lo tenemos como propiedad individual, lo tenemos como razón colectiva. E insisto con esto, las escuelas no son propiedades privadas. Las escuelas son lugares donde se juega
lo común y el sentido trascendental de lo común. ¿Y qué es lo común? Tantas discusiones que hay, tantos filósofos que han hablado de lo común. Lo común no es lo nuestro, es lo que existe fuera de nosotros. Es lo que existe antes y después que nosotros. Por eso nuestro compromiso con la historia de miles y hombres y mujeres que han hecho cosas antes que nosotros y que convocamos al presente educativo. Y por eso la tensión entre el pasado y el futuro, que se concentra, repito, por necesidad, en un presente con sentido. Pero, ese pero es fundamental. En nuestros países, la educación absorbe como política dos políticas precedentes. Una, la política del nacimiento. Dos, la política de la crianza. La política educativa se suma a esta línea, absorbe qué ha pasado con las políticas de nacimiento y las políticas de crianza, porque necesita que cada niño y cada niña tengan salud, tengan alimentación, tengan una vivienda digna, porque la educación necesita que estos niños y estas niñas vivan en ambientes de crianza, es decir, en ambientes de cuidado. Y es aquí donde ustedes pueden ver todo lo que nos pasa de por qué no podemos materializar una educación con sentido cuando las políticas de nacimiento son inexistentes o parciales o fragmentarias, o cuando las políticas de crianza están arruinadas por el movimiento arrollador del mundo que los pone a todos o en carencia, o en abundancia, o en pantallas, o en soledad, o en aislamiento, y resulta que después la escuela tiene que hacer todo. Dan de comer en las escuelas. Pero eso no es política de nacimiento, claro. Pero ¿qué hacemos en las escuelas? Compensamos la falta de políticas de nacimiento. ¿Qué hacemos en las escuelas? Cuidamos, prevenimos, hacemos educación sexual integral, hacemos educación tecnológica integral, cuidamos el mundo y nos cuidamos del mundo. Pero eso no lo tiene que hacer la crianza, no lo está haciendo. Lo tiene que absorber una política educativa. Pero claro, luego nos dicen que no enseñamos nada, que los resultados son bajos. Matemáticas y lengua. Sí. Bueno, pero ¿y las políticas de nacimiento dónde están? ¿Y dónde están las políticas de crianza? Es que si no hay cuidado, si no hay alimentación, si no hay salud pública, ¿quién es ese niño y esa niña que llega a la escuela y que tiene que supuestamente dedicarse a aprender cuando todavía necesita alimentarse? Cuando todavía necesita de un ambiente que lo cuide. Podemos hacer todo eso nosotros y además alfabetizar, implicar en el conocimiento, despertar la curiosidad, formar para un mundo cada vez más extraño, innovar en tecnología. Es que nos está pasando que esos niños y esas niñas de esta generación están abandonados a su propia suerte. Y voy a decir algo que quizás sea al final anticipado, porque veo claramente que falta mucho tiempo. Pero no puedo postergar esto que quiero decir especulando un efecto final. Lo voy a decir ahora. Muchas y muchos de nosotros hemos tomado como nuestro una frase, un fragmento de una filósofa muy conocida llamada Hannah Arendt, en un libro llamado La crisis en educación, primera publicación 1958, en la página 74, tercer fragmento, parezco un pastor evangélico.
Y en ese fragmento, Hannah Arendt se pregunta si educar no tiene que ver con amar el mundo lo suficiente para no conducirlo a la ruina y no dejar a las nuevas generaciones hacer algo mejor del mundo. Fíjense esta primera idea. Si educar no tiene que ver con amar al mundo. Somos amantes del mundo. Amamos el mundo lo suficiente como para transmitir ese amor a los demás y no hacer que el mundo caiga en su propia ruina. Miren, hasta esta frase podría ser leída como cuidado con darle continuidad a este mundo destructivo, violento, miserable, egoísta, mezquino, mediático, tecnofeudal, y podría seguir toda la vida. Cuidado con pensar que la educación es simplemente darle continuidad al mundo existente. Porque lo que planteaba Hannah Arendt tiene que ver que si amamos el mundo suficiente, veamos qué del mundo tiene que tener continuidad y qué del mundo merece ser interrumpido. Porque si no lo interrumpimos nosotros en las instituciones públicas, en las instituciones donde está toda la pluralidad de la existencia humana, no lo detiene nadie. Por eso yo hablaba de cuidar al mundo en lo que el mundo tiene que ser cuidado, pero también cuidarnos del mundo, enseñar a cuidarse de cierto aspecto del mundo horroroso. Y Hannah Arendt sigue. Si educar no tendrá que ver con amar a los demás lo suficiente como para no dejarlos librados a su propia suerte, a sus propios recursos. Aquí está para mí una de las claves fundamentales de esta esencia ética que estoy queriendo compartir con ustedes. No solo amar el mundo genérico, me encanta el mundo, pero tampoco es un amor genérico a los demás. Ay, me encantan los chicos, me encanta la infancia. No, es amar a los demás para que no queden librados a su propia suerte. Que generalmente, ¿cuál es? Es la mala suerte. La del que nació mal, la del que no va a tener una larga vida. Y entonces es para nosotros amar lo suficiente a los demás para no dejarlos tirados por ahí. Y porque además, ¿qué quieren que les diga? Un educador no cree en la suerte. Y si nacer no alcanza, si nacer no es suficiente, o si todavía más, si nacer no es para sobrevivir, sino para tener una vida que valga la pena, escuchen bien, nacer no es para sobrevivir, nacer es para que la vida valga la pena. No creemos en la suerte del nacimiento. No la ignoramos. Nació aquí y ahora. Estas son sus condiciones de vulnerabilidad. Pero la educación se mete en medio entre el nacimiento y el destino. Por favor, repitamos esta idea porque sin ella vamos a encogernos de hombros. Vamos a abandonar su propia suerte a esos muchachos y esas muchachas. La educación se mete en medio entre el nacimiento y el destino para producir un efecto multiplicador de destinos. ¿Saben qué? Un niño, una niña que entra a la escuela con una cierta historia biográfica, entra al mundo de la pluralidad, de la multiplicidad, y ahí pluraliza sus destinos. ¿Qué me estaban pidiendo estos chicos en esta ciudad? ¿Me das una pedagogía que no me repita el nacimiento y que no me prometa un futuro sin sentido? ¿Me das algo con lo cual mi biografía, mi narración pueda ser contada de otra manera y no simplemente nací y morí? Eso es lo que está en el medio entre nacer y morir. Quizá yo soy muy optimista,
Pero digo siempre, la educación es la bisagra de tiempo y lugar que interfiere en la relación entre nacer y el destino. Somos ofrecedores de múltiples destinos. ¿Usted a qué se dedica? Bueno, yo ofrezco múltiples destinos en educación inicial. Yo ofrezco múltiples destinos en la universidad. Eso es lo que somos. Ofrecemos múltiples destinos. No repetimos la forma del nacimiento. Porque si la repetimos no tiene sentido nada. Pero esto es lo que se ha hecho, ¿no? Cotidianamente. Miren dónde viene, miren dónde nació, mira el cuerpo que tiene, mira los padres, mira el barrio. Bueno, ya sé, pero ¿cómo multiplicamos destinos? ¿Cómo vamos para otro lugar y para otro tiempo? Repetimos todo, calcamos, copiamos, imitamos el mundo que los destruyó, porque hay que adaptarse a las exigencias de ese mundo. No, disputémosle al mundo el sentido, disputémosle al mundo la forma. Hagamos lo que el mundo no hace. Por eso, repito, alimentamos, cuidamos, enseñamos, pero es demasiado. Me voy a meter en un asunto espinoso. Es demasiado porque la precariedad de los educadores y educadoras es proverbial. Estamos precarios de salario. No estoy hablando solo de México. Ni siquiera sé si es el caso, porque se los ve muy bien, con buena ropa. Quizás ustedes tengan salarios dignos y yo venga de un país que está arruinado en ese sentido, pero ¿saben lo que discutíamos el otro día antes de venir? Es la primera vez en la historia pedagógica que ha aumentado nuestra precariedad, pero también ha aumentado nuestra responsabilidad. ¿Cómo hacemos para sostener este doble incremento en nuestro cuerpo? Cada vez más precarios, hasta hay maestros y maestras que no tienen dinero ni para viajar a la escuela, ni para comprar un libro. Pero ¿cómo hacemos? Porque además ha aumentado nuestra responsabilidad. Si no cuidamos nosotros, ¿quién cuida? Si no enseñamos nosotros, ¿quién cuida? ¿YouTube? ¿Los influencers? ¿Los Instagramers? Porque el mundo es esto lo que quiere, ¿eh? El mundo arrollador lo que quiere es que no haya mediación. Lo que quiere este mundo es que cada uno, cada una, dependiendo de su suerte, vaya a la tecnología y encuentre allí en una relación uno a uno, individuo, máquina, mundo. Individuo, máquina, mundo. ¿Qué hacemos los maestros y las maestras? Retrocedemos el vínculo, molestamos, preguntamos, conversamos, explicamos, cuestionamos, criticamos, y eso a este mundo arrollador no le gusta nada. Preferirían que seamos 0,800 maestros. Es decir, algo así como que si lo necesito ya lo llamo, o haga usted un delivery de información. Pero no quiero que haya alguien que se me meta en medio. ¿Usted de qué trabaja? Respuesta, de meterme en medio. Yo me meto en medio en el jardín de infantes. Me formé para meterme en medio, para mediar, porque si no este mundo será arrasador y seremos todos usuarios de tecnologías y nadie hará lo que le gusta, nadie hará nada según su deseo. Segunda historia. Me quedó justo. Segunda historia. Este año voy a una escuela de la provincia de Buenos Aires, periferia. Cada vez más empobrecido, cada vez más en ruinas, cada vez más escombros, cada vez más suciedad, cada vez más pobreza, miseria, desnudez. Y en un momento el coche que me lleva se para en una esquina, giro la cabeza y veo a una maestra con su delantal, guardapolvo, no sé cómo lo llaman aquí. ¿Cómo? La batata. Con su batata.
No importa, por ahora digamos batata, luego lo cambiamos. Van con su batata, toda fresca, juvenil y sonriendo. Y yo la miro y me quedo completamente perplejo. Y digo, ¿qué hace esta figura alegre, sonriente, en el medio de este paisaje, este panorama desolador? Digo, ¿cómo puede ser que haya una maestra feliz? Es una imagen completamente contrastante con el panorama y el paisaje que venía viendo. Y apenas el coche se desliza un poquito más, veo un grafiti sobre la pared que estaba detrás de esa maestra y hacía una pregunta en un muro todo descascarado. Y la pregunta, fíjense cuál era. ¿Te gusta lo que haces? Yo dije, ¿qué hace esta pregunta acá? Es decir, ¿qué pasa si yo hiciera en este momento esa pregunta aquí adentro para confirmar que de verdad estamos en un oficio que hemos elegido, que nos gusta? Y si yo me voy de aquí y le pregunto al portero del hotel, que está 15 horas parado en la puerta muriéndose de frío, ¿te gusta lo que haces? O si le pregunto a la mujer que limpia casas, ¿te gusta lo que haces? Fíjense que es la misma pregunta, pero que en algunos casos es completamente improcedente y hasta puede ser trágica. Hoy las nuevas generaciones ni siquiera se están preguntando por tomar una lección a partir del gusto, del sabor a hacer algo. Doy por supuesto que somos unos privilegiados, porque el 70% de la población mundial no está trabajando en lo que alguna vez se hubieran planteado trabajar o hacer de su vida. ¿Quiénes quedan? Los oficios individuales y los oficios colectivos. Es la única gente en este mundo que puede decir, me gusta lo que hago. Pero, como no se trata de Facebook, tenemos que saber qué quiere decir me gusta lo que hago y qué quiere decir tener un oficio por el cual me gusta lo que hago. Hagan esta reflexión. En un mundo en el cual la gente tiene que decidir cómo se va a ganar la vida y donde aquel 50 o más por ciento de la población jamás se va a poder hacer esta pregunta. Se gana la vida como se pueda, incluso matando o muriendo. Porque estos chicos a mí me mostraron el menú de los valores por los cuales amenazar a una familia les reditúa tanto, matar a una persona de tal edad les reditúa tanto. Por lo tanto, la pregunta cabe como momento de reafirmación. Por favor, contéstenme al unísono. ¿Les gusta lo que hacen? ¿Y el otro 50%? Pero por favor, esto no es un juego, ni estoy haciendo yo una especulación. Lo que necesito es contar con ustedes. Porque si de verdad les gusta lo que hacen, voy a partir de ahora a definir o a intentar definir en qué consiste ese gusto. Es un gusto construido colectivamente y por eso represento una idea colectiva a propósito del oficio de educar. Miren, este oficio en la pedagogía ha tenido muchas caras, muchos rostros. Oficio de la mediación, oficio crítico, oficio de la memoria, oficio de la explicación, lo que quieran, pero yo lo voy a trabajar en otra dirección. Primera característica de un oficio definido como hacer bien las cosas. No hay oficio que no empiece por aquí. Es decir, un oficial pixero
sabe hacer bien la pizza. Un oficial ebanista sabe hacer bien un mueble. ¿Qué querrá decir para nosotros hacer bien las cosas? Modelo acabado, modelo terminado, o hacer bien las cosas quiere decir que todo el tiempo tenemos que reelaborar cómo hacemos las cosas. ¿Qué sino todas estas reformas que a lo largo de la historia han venido, sino una reelaboración o la necesidad de reelaborar cómo hacemos bien las cosas? O por lo menos entiendan que las cosas no pueden ser hechas de cualquier manera. Nos da lo mismo. En nuestro oficio de educar, las cosas no pueden hacerse de cualquier manera. No se puede leer de cualquier modo, no se puede dibujar de cualquier modo, no se puede pensar cualquier cosa. Hay que hacer las cosas bien. Y esto es el motivo de la reelaboración permanente. Pero añadan una segunda característica. Cualquier oficio muestra que no es posible separar quiénes somos y qué hacemos. Me encantaría que pensáramos juntos esta idea de que un educador como oficio, no como empleo, no como una tarea provisoria, como oficio, es lo que hace y hace lo que es. Es lo que en filosofía Giorgio Agamben llamó officium en el latín antiguo, diciendo que no hay separación entre la ontología y la praxis. No hay, no puede haberla. Basta de esa torpe discusión entre teoría y práctica. No hay tal separación. La teoría o es encarnada o no es. La teoría o es colectiva y múltiple o no lo es. Por lo tanto, somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. A diferencia de tanta otra gente que te dice, pues yo lo que hago no tiene nada que ver con lo que soy. Me hubiera gustado hacer otra cosa en la vida, pero no pude. Por lo tanto, no soy lo que hago ni hago lo que soy. Nosotros podríamos decir, sí, somos lo que hacemos. Y a mí me conmueve esa posibilidad, que en un mundo tan arrasador, tan destructor del deseo, todavía hay un colectivo como este que pueda decir, al menos pretendo hacer bien las cosas y al menos quiero reunir, no ser hipócrita, no ser ambivalente, lo que soy con lo que hago. Esto que soy, estudioso de una ciencia, de una materia, de una disciplina, es también lo que hago. Y esto que hago es lo que me determina el ser. Y ese es el modelo educativo al que llamamos la huella pedagógica que quedará de generación en generación. El encuentro de un maestro, de una maestra que es lo que hace y hace lo que es y lo hace bien. Pero no me alcanza, perdone. Porque a diferencia de otros oficios, nuestro oficio no es individual. Lo vuelvo a repetir, es un oficio de hacer bien las cosas, de que somos lo que hacemos, pero colectivamente. Reafirmo, subrayo esta idea, que para que nuestro oficio tenga alguna validez, tiene que ser comunitario. Y déjenme agregar dos cualidades más. Una filósofa llamada Simone Weil se fue a la fábrica a trabajar, quizás con la expectativa de saber qué pasaba con los obreros, las obreras. Y lo primero que dijo fue, la gente entra a la fábrica, pero deja su alma afuera. ¿Se entiende la idea? Entro a trabajar, pero mi alma está en otra parte. ¿Vieron cuando uno dice estoy aquí, pero en realidad quisiera estar en otra parte? ¿Vieron cuando uno dice, no sé si te está pasando a ti en este preciso momento, estoy aquí, pero me gustaría estar, vaya a saber con quién y dónde, y no escuchando este pesado oficio?
Pero es una condición de nuestra tarea dejar el alma dentro. ¿Saben por qué? Porque no es solo estar, que ya es mucho, estar de verdad. ¿Sabes? Cuando uno dice, estoy presente, estoy aquí. Estar necesita después el gesto de quedarse. Nos toca no solo estar, sino quedarnos. ¿Cuántas historias se vieron truncadas porque no nos quedamos? Estábamos allí, pero no permanecimos. Y esto que le exigimos a los chicos y a las chicas, oye, estás aquí, pero parece que estás en otra parte. Bueno, en el oficio nos toca a nosotros. Estamos, pero hay que quedarse. Y hay que hacer cosas con los otros. Ahí tienen ustedes qué quiere decir dejar el alma adentro. Estar, quedarse y hacer cosas juntos. Y la última cualidad de este oficio. Recuerden, hacer las cosas bien, reelaborar las prácticas permanentemente, ser eso que somos, que hacemos, o hacer eso que somos, colectivamente, dejando el alma dentro. Y esto también es Simone Weil, esta filósofa, con una cierta alegría. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la alegría aquí? Tiene que ver. ¿Sintieron alguna vez la alegría de la cosa bien hecha? ¿La sintieron? ¿La sintieron en los rostros de los chicos, de las chicas? Esto estuvo bien hecho. Aquí nos hemos dejado el alma dentro. Aquí hemos sido quienes somos y hemos hecho lo que somos. Nuestro oficio tiene todavía, pese a la precariedad, un sesgo de alegría, de una cierta forma de alegría de la tarea bien realizada. No olvidemos la alegría. No olvidemos reelaborar las prácticas, pero no olvidemos la alegría. Y me voy por fin a la tercera historia. Profe, queremos invitarlos a un encuentro que vamos a hacer en un colegio que está en una zona muy riesgosa, donde hay un cartel de droga a la vuelta, donde damos de comer los viernes al mediodía, no solo a los chicos, sino a las familias también, porque si no el fin de semana se mueren de hambre. Y quisiéramos que venga usted a conversar con los maestros y las maestras, porque el oficio está en riesgo. Digo, bueno, pero ¿de qué vamos a conversar? Pongamos un marco. No, profesor, lo que queremos es que usted venga con su presencia y conversemos. Bueno, viernes a la noche, esto iba a ser el lunes siguiente. El sábado a la noche me llama el director de la escuela y me dice, Carlos, lo hemos pensado mejor. Dado que hay tiroteos, hambre, miseria y todo eso, nos gustaría que vinieras a conversar sobre la esperanza. Yo dije, me está tomando el pelo. De no tener tema a tener que hablar de la esperanza en un contexto como ese, bueno, digo, ¿quién soy yo para hablar de la esperanza? ¿Cómo voy a hablar de la esperanza? Y entonces, ¿qué hice? ¿Qué hace un profesor cuando no sabe qué hacer? ¿Qué hace? Investiga, dicen aquí. Otro me dijo, no va directamente, ya que no sabe qué hacer, mejor no ir. Estoy enfermo, dice, no puedo. Les voy a contar las dos estrategias que yo pensé. Dije, con esto me va a ir genial. La primera estrategia, vamos a hacer todo un trabajo sobre la palabra esperanza, a partir de su cuestión filológica, el origen de la palabra, cómo nace la palabra esperanza, de dónde viene la palabra esperanza, cómo se ha ramificado en las lenguas románicas, bla, 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 bla. Dije, esto me va a llevar como media hora. ¿Qué voy a hacer después? Inmediatamente después, unidad 2 del temario. Digo, voy a tratar de trabajar el mito de la esperanza, la caja de Pandora.
Bueno, eso me va a llevar otra media hora y cuando quieran saber, bueno, cómo se piensa y se siente la esperanza en un contexto como esto, ya no hay tiempo, hay que irse y ya está. Empiezo. Llega el lunes, voy a la escuela, digo, bueno, voy a hablar sobre el origen de la palabra y el director dice, Carlos, no te olvides que somos una escuela lasallista y que estudiamos el origen de los términos latinos, griegos desde muy chiquititos, por lo tanto ya sabemos de dónde viene la palabra esperanza, no hace falta que te dediques a ello, por lo tanto yo dije, ¿ahora qué hago? Quito la media hora. Bueno, déjenme contarles, les digo, ustedes sabrán, o no sé si saben, que hay un famoso mito llamado la caja de Pandora, en realidad fue la jarra de Pandora, de donde viene la frase, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, Carlos, sí, tenemos una materia mitológica en primer año de la secundaria, ese mito ya lo hemos dado vueltas y vueltas y vueltas, por tanto no hace falta, no te preocupes, no, vamos más a la cuestión. Y dije, bueno, me quedé desnudo, me quedé completamente desnudo, me quedé como Sócrates. Perdón por la comparación, pero ¿por qué lo digo? Porque Sócrates iba al liceo, al gymnasium, la palabra gymnasium, y ahora estoy haciendo lo que quería hacer en la escuela aquella, proviene de una expresión que es ir desnudo. El gymnasium es el ejercicio desnudo, el ejercicio espiritual, el ejercicio corporal, intelectual, sin artificios, sin trampas, honestamente, es lo que llamamos el gimnasio, lo que se ha dado a llamar el liceo. Y recordé, pero por casualidad, que habíamos releído hace muy poco tiempo la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire. ¿Y qué es ese libro? Ese libro es la reelaboración que hizo Paulo Freire de la pedagogía al oprimido. Unos años después, él escribe una introducción distinta entre pedagogía al oprimido y pedagogía a la esperanza, diciendo que su esperanza en este momento solo puede ser entendida con rabia y con indignación. Usa estas dos palabras para definir su esperanza. Y al leerlo marcamos, subrayamos cómo es una esperanza con rabia, con indignación. Bueno, es el tono de una esperanza que no espera. Es el tono de una esperanza que no nos vuelve pasivos, sentados a esperar lo que vendrá. Es una esperanza que no tiene que ver con lo que otros deciden y de lo cual nosotros solo somos obra de mano barata, que ejecutamos decisiones ajenas, extranjeras, alejadas de lo que hacemos cotidianamente. Esa es la esperanza de hoy, es una esperanza que no espera, es una esperanza no pasiva. Y cuando quisimos encarnarla, materializarla en ese encuentro, surgió algo muy hermoso. Dijimos, vamos a recolectar una esperanza que se construya con pequeños gestos, no con gestos grandilocuentes, no con los gestos del yo soberbio, sino con los gestos colectivos pequeñitos, mínimos, y por eso apasionantes, duraderos, intensos. Y empezamos por la A. Digan gestos pequeños que comiencen con la A y que no hablen de una esperanza futura, sino de la esperanza que estamos haciendo cotidianamente en las escuelas. Y alguien levantó la mano y dijo, amabilidad. Un poco de amabilidad. Pero no la amabilidad banal, pase usted, entre usted, sea usted primero, seamos amables. Todos podemos ser amables en el doble sentido de la expresión.
A todos podemos amar de algún modo, pero también podemos crear vínculos no hostiles, sino de hospitalidad, y de una hospitalidad bien entendida, que es la hospitalidad de no solo pase usted, sino este es un lugar común, este es un lugar nuestro, no es ni mío ni tuyo, es nuestro. Y alguien levanta la mano y dice amorosidad, un paso más allá. Seamos amorosos, amemos nuestra materia de estudio, pero también amemos la posibilidad de contarle a los demás en qué consiste nuestro amor por la materia de estudio. Porque el oficio docente no es solo amar nuestra materia, sino amar contárselo a los demás. Eso nos hace maestros y maestras. Esa doble articulación entre me encanta la literatura, pero también me encanta encantar a los demás en esa relación que yo tengo con la literatura. Ahí está la docencia. Y alguien levantó la mano y dijo anterioridad. Y nos quedamos mudos. ¿Qué es eso de la anterioridad? Mantengamos la distancia entre generaciones. Estuvimos antes, tenemos alguna experiencia anterior que contar. El mundo es anterior a nosotros. Anterioridad. Y alguien levantó la mano y dijo bondad. Y otro levantó la mano y así seguimos. Claro que con la Z no encontramos nada. Pero un diccionario de pequeños gestos. Un diccionario de gestos mínimos que no nos hagan esperar la esperanza, sino que mostremos cómo la construimos cotidianamente y colectivamente. Esa es la esperanza que nos cabe. Esa es la esperanza que tenemos. Maestras, maestros, hasta aquí llego. No tengo más.